Damas y caballeros, bienvenidos una vez más a otro programa, no cualquier programa. Ya sé que lo digo cada vez, pero es que tengo una de invitados que de verdad me emociona mucho, me gusta mucho. Bienvenidos a su podcast, Solo Compas. Mis queridos compitas ya saben que son bienvenidos las veces que sean. Visiten todas mis redes sociales, hay unos clips muy buenos. Las mismas personas que vienen aquí, pues, afortunadamente se han ido muy contentas. Me ha gustado mucho este proyecto, me ha súper encantado hacer esto. Y les digo, visiten mis redes sociales. Antes de presentar a mi invitado, los invito por favor a que visiten mis redes y se suscriban a este canal, que es donde están viendo el podcast completo. Es muy sencillo, ahorita les voy a dejar en la parte de acá abajo una indicación de cómo hacer eso. Le dan like a la página, al video. Si no les gusta, también está en todo su derecho. Denle dislike, suscríbanse, que es totalmente gratis, y activen la campanita, porque YouTube a veces juega unas malas pasadas. Entonces de repente no avisa cuando llegan videos. Entonces si se suscriben no es necesario. Activen la campanita, ahí les va a estar apareciendo abajo. Y eso es todo. Completamente gratuito todo. Ahora sí, damas y caballeros, les voy a presentar a mi invitado. Un gran personaje que lo conocí hace poco. Lo invité por redes sociales y trae muy buena vibra. Me gustó mucho. Ojalá pueda volver. Mi querido, espérame porque te voy a presentar como Eduardo Heimsatz. A ver, ¿de dónde proviene tú? ¿Mi apellido? Sí, bienvenido, compadre, bienvenido. Pues gracias. Un gusto. Gracias por ser parte de los compas. Sí, ¿no? claro. Bienvenido, mi querido compita. Fíjate que tengo un abuelo, tuve un abuelo, ya falleció, Sí. que su familia, su papá, fueron parte de los que vinieron aquí a agandallarse, parte de México. Se asentaron en la Huasteca Potosina en las épocas del Porfiriato. Okay. No sé si recuerdas que se abrió ahí pues la inversión extranjera. Lejos de inversión extranjera, pues más bien fue extracción de los extranjeros, sí, aquí. Y pues mi abuelo ya nació como mexicano. Okay. Pero pues por ahí cuando se regresaron en la época de la revolución, se fueron a Estados Unidos toda su familia, y mi abuelo pues se quedó porque estaba enamoradísimo de una huasteca. Okay. De una huasteca. Entonces de ahí se quedó. Él ya hizo su descendencia. Pero, ¿descendencia de qué país es tu apellido? Alemania. Sí, Alemania. Sí suena. Heimsatz, lo que significa, o sea, Heim es hogar, es como home en inglés. Okay. Satz es frase, como sentence, haz de cuenta, en inglés. Yeah. Pero hay un verbo que es einsetzen en alemán, que es asentar. Okay. Entonces, Heimsatz es como decir hogar asentado. Okay. ¿Sí? Es lo que significa realmente. Ya. Sí, o frase casera en un alemán mal traducido. ¿Y qué onda con tu infancia y con ese apellido? Pues mira, realmente pues siempre fue, me decían Hellmans o me decían cosas así, Einstein, cosas así. Ajá. Pero pues y has de haber sido de los que el profesor ni de chiste puede pronunciar. Sí, exacto. Te dice Eduardo Loyola. Sí, exacto. Entonces, sí. Te doy la bienvenida. Eres abogado. Gracias. ¿Eres abogado en qué rama? Pues mira, realmente estoy especializado en litigio civil, mercantil, penal. Okay. Gran parte de la primera parte de mi experiencia profesional estuvo muy enfocada en el derecho ambiental. Siempre estuve participando desde el lado del gobierno, o sea, desde el sector público, Semarnat, fui asesor jurídico de un subsecretario en las épocas de Felipe Calderón. Posteriormente, aunque yo me quería zafar a la iniciativa privada, siempre me traían en la oreja de vuelta a abrir, por ejemplo, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, un área especializada en derecho ambiental, en derechos humanos y derecho ambiental. Pero la verdad es que siempre he tenido como una fijación sobre el sector privado, ¿no? Okay. Me gusta mucho el derecho corporativo, todo lo que tenga que ver con manejo, institucionalización de la empresa corporativa, todo eso me gusta demasiado. Pero pues bueno, yo creo que por pasión siempre sigues litigar mercantil, civil, penal. Entonces, la verdad es de que a mí tengo la fortuna de que me gusta muchísimo mi profesión, y pues donde me pueda meter me meto, ¿no? ¿Cuánto tiempo ejerciendo? Pues mira, fíjate que yo empecé antes de empezar la universidad, pues,
Yo quería ser rockero, cabrón, ¿no? Yo quería ser... sí, güey. Yo quería ser rockero, güey. Entonces, pero pues vengo de esa casa realmente donde te decían, no, cabrón, tienes que estudiar una carrera o tienes que tener una profesión, ¿no? Pues una mentalidad de antes. Eres el Pepe Aguilar de tu familia. ándale. Quería ser rockstar, y ir a cantar ranchera. Le dijeron, no, regrésate para acá, cabrón. ¿Tienes una familia de descendencia de abogados? No, soy el primer abogado de mi familia. Okay. Ya hay más abogados, pero soy el primer abogado de mi familia. Y fíjate que tuve la fortuna, cuando yo andaba pues, realmente así como todo, puta, ¿qué estudio, cabrón? ¿Qué hago, güey? ¿No? Entonces yo hablaba con gente y le decía, pues es que me gustan materias como filosofía, lógica y cosas así. Y siempre me decían, eres bueno para discutir, cabrón, o eres bueno para... Dije, bueno, voy a calar a ver si me gusta la abogacía. Entonces, un amigo de mi papá, es un gran abogado en el estado de San Luis Potosí, me dijo, pues vente a chalanear, ¿no? A ver, pues si te late. Y la verdad es que me gustó. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía en ese entonces como 17 más o menos. Ah, joven. Sí, joven, 17. Entonces estuve trabajando con él como 8 meses. Después fui a la universidad, pues ya completamente seguro. Me pasó en la universidad que a pesar de que había chalaneado un poco, porque más que haber sido pasante era pues un chalán consentido, porque pues tampoco me exigían demasiado. Entré a la universidad y no entendía ni madres, la mera verdad. O sea, sí fue un choque como de, ¿qué está pasando? O sea, no estaba acostumbrado a esta forma de, la verdad, de estudiar, de quemarte las pestañas y todo eso. Y empecé nuevamente a trabajar, yo creo que como a los 3 meses. En mi casa siempre fue, enfócate nada más a estudiar, cabrón. No trabajes porque no sé qué, porque sabían que yo era desmadroso en la preparatoria, secundaria, primaria. Entonces me decían, no, pues es que si este güey no le decimos que estudie, que solamente se enfoque a estudiar, pues se nos va a descarrilar, ¿no? Uh-huh. Y no les dije a mis papás que ya había empezado a trabajar, como hasta los 6 meses que ya estaba trabajando. Entonces, pues prácticamente he pasado periodos quizá, el más largo fue de 1 año, sin entre comillas, propiamente dedicarme al derecho. Pero desde los 17 años hasta hoy que tengo 36, pues prácticamente he estado siempre macheteándole. Ya. O sea, en conjunto, desde los 17. Sí, desde los 17. ¿Qué fue cuando te llevaron? ¿Qué fue cuando me llevaron? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? O sea, tú querías ser rockstar. Pero en carrera, ¿qué era lo que tú querías ser? Mira, yo en carrera, la verdad es que sí me veía estudiando música. O estudiando a lo mejor algo que tuviera que ver con artes escénicas o cinematografía, una cuestión de esas, ¿no? Uh-huh. Pero pues, siempre estaba como el prejuicio de, bueno, sobre todo como que conmigo fui un poco como la oveja negra, entonces decía, no, pues si se va a algo donde pueda echar desmadre, pues la verdad es de que se va a seguir, ¿no? Uh-huh. Entonces como que yo creo que el hecho de haberme encaminado hacia la carrera de Derecho, la verdad es que sí me dio mucha estructura también, a mí como persona, me dio muchísimo orden. Hoy en día digo, puta, la verdad qué bueno que a lo mejor no me fui por otro lado. Tengo la fortuna de que me apasione mucho y pues realmente pues fue una decisión como muy a conciencia, ¿no? Ajá. Te lo voy a preguntar directo. Dime. ¿Cómo está la onda de que los abogados son bien fiesteros? Lo tengo que preguntar. Pues sí es cierto, güey. ¿Sí? O sea, sí es cierto. La verdad es que los abogados ¿Desde son cuándo? ¿Desde la universidad? ¿Ya cuándo ejercen? Pues mira, la verdad es de que siempre está el prejuicio de que el ingeniero es bien pedote y el abogado también, ¿no? Yo creo que sí. O sea, yo creo que el abogado sí debe de tener una habilidad social, ¿no? Creo que hay un no sé, hay un pensamiento de que los abogados siempre tienen que estar cerrando sus negocios o sus asuntos en bares, antros o cosas así. Sí, sí. Y pues a lo mejor es cierto, ¿no? Yo no sé si fiestero o no. Lo que sí creo es que sí debes de tener una habilidad social más o menos desarrollada, ¿no? Okay. O sea, yo creo que eso genera mucha seguridad también
los clientes. Porque existen los abogados serios con... que... ¿Me entiendes? Si les pones la cámara, cabrón. Si le pones la cámara. Es eso, era lo que... Sí. O sea, porque son muy conocidos de que sí, los ingenieros, pues sí, si alguien que estudia sistemas o mecatrónica no es como tan conocido de que se va de fiesta. Pero perdón, Lalo, pero dicen los licenciados, fiesta, mujeres y... Entonces sí, o sea... Oye, decía López Portillo, no viajes y viejas. Decía López Portillo. Fíjate que... ¿La misma rama te lleva hacia allá? O sea, hacia la fiesta. ¿La mayoría son hombres? Yo creo que ya hay el estereotipo del abogado ya se está abriendo muchísimo al sector femenino. Y qué bueno, porque realmente sí había como un patriarcado en... ¿Hace cuánto más o menos empezó a ver? Yo creo que ha de haber sido como en los últimos 15 años que se empezó a ver más a las mujeres. Ay, bueno, y han hecho muchísimo. No tiene mucho. No tiene mucho, o sea, han hecho muchísimo. Se han abierto muchísimos derechos que antes estaban cerrados. Por ejemplo, en cuestiones de maternidad han hecho mucho las mujeres, han sensibilizado mucho la rama, han generado pues muchísimos criterios importantes. Por ejemplo, un ejemplo bueno en esa materia es Olga Sánchez Cordero, que es la exsecretaria de Gobernación, ahora senadora, pero que fue ministra de la Suprema Corte. Okay. Es una mujer que hizo mucho criterio, que abrió muchos espacios para las mujeres, que generó hasta como una aspiración y un sueño en muchas nuevas estudiantes. Entonces es muy favorable que hayan mujeres. Sí, sobre todo no tiene muchos años. ¿Qué es lo que tienes que cursar para poder llegar a ser abogado? Fíjate que ahorita que dices qué es lo que tienes que cursar, te quiero responder eso, pero antes me quiero adelantar. Que ahorita que dices cuánto tienes que estudiar, fíjate que la carrera de Derecho yo considero, con excepciones muy claras, que es una carrera muy fácil. Okay. O sea, ser abogado es fácil. O sea, te matriculas en cualquier universidad anunciada que te dice que en 3 años tienes un título, etc. Lo difícil es ejercer derecho. Okay. Lo difícil es eso. Y pues yo creo que en cuanto a materias importantes, es muy importante que haya una muy buena estructura, por ejemplo, de derecho civil. O sea, yo creo que si no sabes derecho civil, te estás perdiendo la columna vertebral del derecho, ¿no? Otra área que es muy importante es ya no quiero decir como la rama constitucional, sino quiero decir como toda la rama derecho fundamentalista, que pues viene a tratar, viene a hablarte de la normatividad que dignifica al ser humano como persona, con toda una gama de garantías, es decir, mecanismos jurídicos para que se protejan esos derechos fundamentales de las personas. Uh-huh. Aunado a ello, pues bueno, ya nos podemos meter como en la parte estatal, que es el área constitucional que organiza políticamente a nuestro país. Es muy importante también esa área. Sí creo que es muy importante que los estudiantes aprendan teoría. Sí. Las teorías y las materias históricas o los derechos comparados ya son materias que se están eliminando de los programas actualmente. Pero si no estás desde el principio acostumbrado a tener un pensamiento crítico, un pensamiento analítico con una severa carga de profundidad, difícilmente vas a poder entender inclusive nuevos criterios, jurisprudencias o cuestiones así, ¿no? Que en la vida práctica sí. es lo que más ves. A ver, mi querido Lalo, para la gente que nos está viendo, va a haber personas que puedan ver de prepa, secundaria, primaria o ya graduados o gente que va a ejercer, o está a punto de ejercer o está ejerciendo. Para la gente que está dándole la espinita de querer ser abogado, ¿qué tip le puedes dar a abusado con esto? Vas a llevar estas y estas materias. Ahí abusado. Uh-huh. ¿Qué les podrías decir? Mira, yo creo que más que vas a llevar estas materias, yo creo que sí se tienen que mentalizar en que tienen que tener una disciplina y sí tienen que acostumbrarse a ver letras, ¿no? O sea,
toda la primera parte va a ser quemarte las pestañas. Si tú estás bien entrenado y te quemaste mucho las pestañas, actualizarte se vuelve ya algo muy sencillo, ¿no? Uh-huh. O sea, a veces ves así como, no sé, 1001 títulos al lado de tu palabra, tus 3 letras que dicen leak, uh-huh. Y dices, maestro, doctor, postdoctor y no sé qué tanto. Sí. Pero en realidad, actualizarte es fácil cuando tienes unas buenas bases. Entonces, te vas a enfrentar a memorizarte muchos artículos, como también mucho pensamiento crítico, ¿no? Vas a entrarle a memorizarte conceptos que, pues, si no estás acostumbrado a decir, a ver, me voy a aprender este concepto, lo voy a desmembrar, voy a analizar la primera parte, a manera de ejemplo voy a decir, a ver, este es el sujeto, este es el verbo, este es el predicado, por así decirlo. Si no estás acostumbrado a eso, difícilmente yo creo que vas a poder enriquecer pues tu acervo para poder cursar materias, ¿no? Sí, literalmente necesitas tener vocación o cualquiera puede cursar. Yo creo que la carrera de Derecho es un comodín. Okay. O sea, yo creo que es un comodín para inclusive las personas que no saben qué estudiar. La verdad es de que la carrera sí tiene una amplia gama de aplicación práctica, ¿no? O sea, por ejemplo, yo digo mucho, ok, él es licenciado en Derecho, él es abogado o él estudió leyes, ¿no? Y te voy a decir, por ejemplo, diferencias. Sí. Un licenciado en Derecho pues puede aplicar su conocimiento en cualquier rama, ¿no? Se puede dedicar, por ejemplo, al área administrativa, no necesariamente aplicando cuestiones de derecho, sino a lo mejor en cualquier, por ejemplo, en cualquier área del sector público, haciendo comunicación interinstitucional, etcétera. Una persona que estudia leyes, que a veces se confunde, pues es una persona a lo mejor que se grabó muchísimas leyes para poder cursar materias y poder aprobar. Pero yo creo que una persona que es abogado se cuestiona a sí mismo las leyes y se cuestiona a sí mismo una estructura estatal. ¿Me explico? Yo creo que la labor más importante del abogado no es decir, la ley dice esto y esto es lo que o sea, te ubicaste en el supuesto, se actualiza y entonces por lo tanto es C. Claro. ¿Me explico? El resultado es C. Sí. Yo creo que no es así. Bueno, hay abogados revolucionarios, por ponerle un nombre, uh-huh. Solo para que puedan entender, y hay abogados de letra, que es lo que dice el manualito, es lo que se tiene que hacer, y hay abogados que luchan por querer cambiar cosas. ¿O estoy equivocado? No, tienes toda la razón del mundo. O sea, yo creo que si no existiera ese pensamiento revolucionario, y qué bueno que dices esa palabra, porque el pensamiento revolucionario siempre genera una dialéctica, ¿no? Claro. Siempre genera una tesis, una antítesis y por ende una síntesis, ¿no? Pero dentro de esta dialéctica es muy importante que uno aprenda a decir estas leyes o este artículo o esta normatividad no se actualiza en un contexto social actual. ¿Me explico? Esto es injusto. O sea, muchas veces, por ejemplo, yo creo que sucede en todos lados, ¿no? Con nuestros vecinos, nuestra familia, etcétera. Pero dicen, újule, pues es que, ¿sabes qué? Nos cobraron tanto del agua, pues ya ni modo, y de repente llegas, ¿no? Oye, no inventes, ¿por qué me estás cobrando esto de agua? No, pues lo que pasa es que el artículo tal dice que pues tienes que pagar agua. Ah, sí, no, pues ya me callaste porque dice el artículo, ¿no? No es cierto. O sea, uno tiene que estar acostumbrado a estudiar y analizar si esos artículos o esa normatividad es justa o es injusta, o está pegada a derecho o no está pegada, si respeta derechos fundamentales de las personas, si respeta tu dignidad humana o sencillamente está armonizada dentro de un sistema internacional, por ejemplo. Sí. ¿No? Hablando de eso, de lo que tocaste, ¿cómo está el asunto de letras chiquitas? Pues mira, es que de repente vas a, no sé, te lo voy a poner a Sams, a Telcel, güey, te dan 20 hojas de letras chiquitas de contrato, ¿sabes? ¿Cómo? Uno las tiene que leer, sí, aunque sí, porque luego vienen términos técnicos en donde uno no los conoce y digo, la mayoría de gente nos lo pasamos y ahora le va la firma. Pero, ¿qué onda con las letras chiquitas? Fíjate que ahorita que tocas el tema de las letras chiquitas, existe una cosa que se llaman contratos de adhesión.
que los contratos de adhesión tienen una particularidad. La particularidad es de que tú como usuario de ese servicio que te van a ofrecer no vas a tener la oportunidad de negociar las cláusulas dentro de ese contrato. Te van a poner un papel con letras chiquitas en dos hojas y órale, lleno hasta... Pues, así haz de cuenta que casi ni margen hay, ¿no? Sí. Y fírmale, échale tu firma y atrás traes a 5 cabrones más que quieren firmar, así que apúrale, ¿no? Esos contratos deben de estar registrados. Deben de estar registrados ante la Profeco o cuando estás frente a un contrato financiero ante la Conducef. ¿Y esto por qué? Porque hay normas oficiales mexicanas detrás de esos contratos. Es decir, aunque los contratos están sujetos a la voluntad de las partes, también hay cláusulas que pecan de usura máxima, que son leoninas y que te perjudican y que son ilegales. Sí. Para cuidar esos detalles, si te quieres quitar una preocupación y no quieres leer el contrato, siempre llega y pregunta, oye, ¿cuál es el número de registro de este contrato ante la Profeco o ante la Conducef? Entonces, al menos ya sabes que está ajustado a límites máximos o límites mínimos normativos que no van a transgredirte. Pero si dices eso, o el trabajador lo tiene que saber, permítame tantito y lo voy a ir a preguntar y lo vas a poner en jaque, ¿no? Es algo que regularmente no se hace. Fíjate que los contratos, una de las características de los contratos de adhesión, es decir, una de las obligaciones, es que te entreguen una carátula de contrato. La carátula de contrato vienen las especificaciones principales de lo que estás celebrando, datos generales, pero ahí debe de venir el número. Si no viene el número, están incumpliendo normatividad. No sé, a lo mejor la Ley Federal de Derechos del Consumidor o de usuarios de servicios financieros, etc. Si no hubiera letras chiquitas, ¿qué pasa? O sea, ante las letras chiquitas, ¿quién sale literalmente perdiendo? Y si me dices ninguno, ok, ¿es el cliente o la empresa? El cliente siempre está en una situación desfavorable. Siempre. Por eso deben de registrarse los contratos. Porque al final del día tú como cliente eres una persona que se está enfrentando a un aparato burocrático empresarial. ¿Me explico? O sea, te estás enfrentando no solamente contra un almacén, a lo mejor tú vas a reclamar algo, un bien, un producto que pues no está en ese momento ahí, pero el contrato dice que lo tienen que tener ahí, etcétera. Te estás enfrentando a gerentes, directores, no sé, lo que quieras, una estructura enorme, ¿no? Entonces siempre va a estar esa carga disminuida hacia el usuario, hacia el cliente. En todos lados hay letras chiquitas, te metes a Didi Food y cuando haces tu cuenta te hacen firmar. Sí. Cuando vas a Bancomer te pasan una tablet y ya no te pasan el contrato, le va a llegar el contrato, es fírmela aquí, le metes 7 firmas en una tableta. Sí. ¿Es completamente legal eso? Sí, actualmente es legal. Hace como 3 años hubo unas reformas en las cuales se estableció la firma electrónica. E inclusive los contratos ahora deberían de firmarse, por ejemplo, con la firma electrónica que tienes del SAT, ¿no? O, por ejemplo, hay unos que se firman con la CURP o algo así, ¿no? Sobre todo en instituciones y en el gobierno. Pero en realidad sí. No sé si te has dado cuenta que ahorita hasta te graban las pupilas, te graban las huellas dactilares, etcétera, y ya se meten con datos genéticos que antes ni te imaginabas, cabrón. Sí. O sea, ya tal cual, inclusive es qué bueno que tocas el punto, porque se me viene a mí a la mente de que es debatible aún más el hecho de que las personas firmen autógrafamente un contrato, ¿me explico? A lo mejor me estás dando hasta ideas para un próximo litigio. Sí, el famoso, la huella digital que lleva muchos años. Sí. La huella digital, no sé, tengo una experiencia muy, muy tonta, es Electra, uno llega y no es fírmela aquí, es con su huella y ya te accede a todo tu historial. Sí, fíjate, o sea, realmente la firma es un signo distintivo que es lo que simboliza es que otorgaste tú tu consentimiento y tu voluntad de una manera personalísima. ¿Me explico? Nadie intervino en ello. Es eso, ese es el significado. Pero en realidad el signo distintivo, si lo llevas a otro lado, por ejemplo en materia de tecnología, pues un signo distintivo a lo mejor puede ser un código alfanumérico que tú ingresas para ir a tu correo electrónico en tu celular o algo así, ¿no? Sí. Entonces, al final del día es un permiso, una autorización, un consentimiento, una voluntad, ¿no? Entonces, a ver,
Lalo, ¿cuánto se gana siendo abogado? Pues depende cuánto se deje morder, cabrón. De plano. Ah, mira. No, mira. No. Claro que varía y depende el caso y todo, pero... No, mira. Yo creo que... Qué bueno que tocas el tema, mira. Algo que debe de aprender a hacer, yo creo que... Quien se está preparando para ser abogado es saber cobrar. A lo mejor puede sonar mal porque pues nosotros tenemos una mala fama, ¿no? Tenemos una muy mala fama en ese sentido. Pero te la voy a poner desde otro punto de vista que he vivido en carne propia. Cuando cobras mal un asunto, las cosas no salen bien. Yo creo que hay una parte en la cual debes de ser muy ético. O sea, eso de que llegó el viernes y casualmente necesitas para las copias, o sea, eso no se debe de hacer. Okay. O que no, ¿sabes qué? Que la fiscalía me pidió, el fiscal me pidió 30,000 pesos, 40,000 pesos ahorita, y sabes que pues a lo mejor necesitas 2,000 pesos, ¿me explico? Sí. O sea, son yo creo que prácticas que no se deben de hacer. O sea, lastiman mucho, no solamente a la profesión, sino yo creo que se rompe un equilibrio energético, y a lo mejor me voy a poner medio holístico, pero sí se rompe un equilibrio energético. Y te lo digo desde una parada personal, ¿no? O sea, en algún momento yo también fui de los que decías, pues hay detenido, pues órale, vámonos, ¿no? Oye, que no sé qué tanto, sí, pues vamos a arreglar el asunto, y ves pasar billetes, no sé qué tanto, bla, bla. Y yo veía, fíjate, a lo mejor me voy a meter a recordar unas cosas. Yo luego tenía amigos o tenía jefes que decías, ventes, qué bien les va, cómo cobran, cabrón. Ventes, o sea, de verdad, cómo traen billetes estos cabrones. Pero no sabes la cantidad de problemas que traen detrás. Y dices, ¿por qué? O sea, dices, eres abogado, cabrón, ¿cómo te metes en problemas, güey? ¿No? O sea, no duermes tranquilo. Y si no son problemas de esa naturaleza, yo no sé por qué siempre había un familiar enfermo o siempre había algo en casa que estaba mal y cosas así. Yo creo que sí se rompe un equilibrio energético, te lo juro. O sea, ante mayor ambición, más problemas. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Hay abogados, o bueno, licenciados, no sé, le voy a decir abogados. Sí, lo que quieras. Hay abogados en donde, híjole, lamentablemente cobren caro, hagan tranzas y aún así les vaya bien, les siga yendo bien, que no tienen problema. A lo mejor es una racha de vida. Porque yo tengo un Dios que se llama karma, yo creo mucho en el karma. Sí, es cierto. Pero sí los conoces, sí hay. Sí, mira, tú puedes ver al abogado ese, por ejemplo, la imagen que tenías del abogado todo serio, así rígido y no sé qué tanto, y bla, bla, y botas, y atrás casualmente, afuera de su casa hay 3 guaruras y una Suburban y no sé qué tanto de película. ¿Qué necesidad tienes de vivir con 3 personas ahí que te estén oliendo, bueno, por así decirlo, el aliento, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Sí. Que los tengas allá afuera, fuera de tu casa, cuidando a tu familia, etcétera. No hay necesidad, ¿no? O sea, no hay necesidad. Yo creo que no hay mejor paga en la vida que dormir tranquilo, güey. Y yo creo que si pondrías un tabulador, yo creo que un abogado no debe de superar el 20% del negocio que está defendiendo. ¿Me explico? O sea, es decir, por ejemplo, si hay un caso de 2 millones de pesos, pues el 20% son 400,000. Yo creo que no debes de superar esos 400,000 en cuestión de honorarios. Otra cosa es gastos administrativos, viáticos, etcétera, ¿no? Es un decir. Pero no debes de superar eso, creo yo. Y hay leyes en otros estados de la República donde así lo establecen, ¿no? Sin embargo, si por ejemplo te dedicas a trabajar en el gobierno o algo así, pues vas a ganar de entre 10,000 o 20,000, 25,000. No como en Nuevo León, que Samuel García dice que el sueldito es 50,000. No, hombre, es soñado, güey. Y cosas así, ¿no? Sí. ¿Cuánto es lo menos que te pagaron por un caso? Mira, yo llevo asuntos también gratis. Llevo asuntos pro bono.
Llevo asuntos pro bono y no es mi intención cobrarlos y nunca cobrarlos. ¿Me explico? Porque sí hay gente que tiene una verdadera necesidad. Y la verdad, yo creo que la carrera, la profesión da también para prestar ese tipo de servicios. Okay. Por ejemplo, hace rato te decía, pues depende cuánto se deje morder, ¿no? Ajá. Pero pues no vas a cobrarle a una persona que sí está viviendo una situación desfavorable. No quiero decir injusta, pero vamos a decir desfavorable. Y pues no tiene cómo defenderse. Y por ejemplo, el día de hoy, gran parte de la mañana se me fue, por ejemplo, atendiendo un asunto de esos, los que nosotros llamamos pro bono. Y te voy a ser bien franco, Brandon. En la medida en la que es una medida en la cual tú te permites agradecer, como ves que te va mejor. ¿Me explico? Okay. O sea, sería demasiado egoísta. Depende de la mente de cada quien. Pero sería demasiado egoísta que a ti te está yendo muy bien y que nada más seas un mercenario. ¿Me explico? Al final del día eres un instrumento y eres un móvil, ¿no? Dentro de la sociedad. Como decir, esta es mi tarifa y si le quieres entrar, adelante, y si no, no. También. Tú analizas la situación de, bueno, si me está yendo bien y esta persona lo necesita, bueno, dale. Pues le damos, luchamos. Pero en cantidad, digo, lo menos es nada. Lo menos es nada. Pero posteriormente, lo más significativo, lo menos que te han pagado por un caso. Yo creo que, por ejemplo, uno que se tenga que pagar, bueno, pues hay gente también bastante lista, ¿no? Por ejemplo, tú les fijas unos honorarios a lo mejor de 50 y pues, los viste pasar, ¿no? O sea, viste pasar a las personas. Ah, literal. Sí, también las hay, ¿no? Se esconden. Sí, también, sí, se van. O por ejemplo, cuando sacas a alguien del tanque y pues bueno, para estar cobrando es un tema. Mira, yo creo que por eso muchos abogados cobramos desde antes, la verdad, ¿no? Cobramos desde antes. Y cuando tienes amigos, se puede hacer alguna excepción, aunque cuentas claras, amistades largas, ¿no? Sí. Pero te permites hacer alguna excepción. Entonces, fíjate que inevitablemente se me viene algo a la mente, Brandon. Yo crecí en una casa donde siempre había un chorro de comida, güey. Y siempre había que si botellas, quesos y que frutas de temporada y todo eso. Y era porque a mis papás siempre les llevaban cosas. Siempre. Y era porque la gente estaba agradecida. Y es porque a lo mejor, pues mis papás, bueno, no a lo mejor, me queda clarísimo que siempre daban servicios sin importarles muchas veces los honorarios, ¿no? Y en esta profesión es muy común que te mientan la madre. Es muy común. Si no te mientan la madre tu cliente, porque un cliente es potencialmente quizá tu peor enemigo. Eso me lo dijo hace mucho tiempo una persona con la que yo trabajé, y es cierto. Pero también, si defendiste muy bien a tu cliente, pues te vas a llevar el odio y la mentadera de la contraparte. Claro. No sé por qué, pero de cierta manera en mi mente existe el hecho de que hay que equilibrar un poquito las cosas, ¿no? O sea, no ves de... ¿Cuál es tu pensamiento como abogado? ¿Cuál es tu pensamiento? ¿Es vamos a destrozar a tu contrincante o es vamos a ver cómo lo solucionamos? Mira, la verdad es que siempre a mí me gusta más conciliar, siempre mediar, y me considero un buen mediador. Pero sí tengo una regla. Nunca me voy a sentar a negociar en una situación desfavorable. Si hay una situación, o sea, si a lo mejor yo represento a la persona que está desequilibrada por lo que sufrió, o a lo mejor es víctima, me explico, de la situación de la contraparte. O sea, no necesariamente que nosotros, por ejemplo, hayamos sido los que se pasaron de listos, sino los que sufrieron, ¿me explico? El daño. Sí. Yo creo que es muy importante no negociar desfavorablemente. Primero, yo en mi caso, suelto un buen golpe, ¿me explico?
O sea, primero a lo mejor yo te lleno de denuncias, demandas, etcétera, y luego nos sentamos a negociar, ¿no? Porque si la otra parte ya está asesorada y ya trae una representación, pues la verdad de las cosas es de que aquí no aplica el voy a tener buena fe, o no aplica el voy a confiarme, o si es cierto, se ve bien buena onda, cosas así, ¿no? Es que ustedes como abogados no existe el saber que mañana Dios dice, es literalmente lo que haces, es la respuesta. Sí. No puedes esperarte a ver el Santísimo a ver qué hacen, ¿no? Sí, exacto. Ahorita me acordaste que cuando trabajaba allá en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tenía un amigo que abría su gabinete, estaba repleto de expedientes, ¿no? Te das cuenta que le decía así, lo cerraba, te volteaba a ver y le decía, asuntos que Dios y el tiempo resolverán. Joder, solo Dios podrá saber qué va a pasar con esos papeles. Decía, el tiempo todo lo resuelve. Sí. ¿Cuál es el mayor problema que has tenido con un cliente? No, bueno, he perdido amistades por yo creo que esos son los que más me han hecho decir, chale. ¿Me explico? El mayor que te acuerdes que dijiste, salimos. Fíjate que hace mucho tiempo, este asunto sí me pegó, ¿eh? Hace mucho tiempo yo recién empezaba, digamos, me había zafado de una institución y me fui a trabajar con un ex jefe un tiempo, y llegó un asunto de una persona que... Ahí te va. Él era un asunto de pandillas en la Ciudad de México. Habían cometido un homicidio en contra de un chavo. A ese chavo lo mataron frente a su mamá, ¿no? O sea, se iba bajando de un carro, la mamá iba con él y tuvo como 15 impactos de bala. Afectó tanto sus órganos que pues antes de que llegara la ambulancia ya había fallecido. Había un chavo que tenía 18 años cumplidos, recién cumplidos. Pero él, por alguna cuestión, como que pertenecía a otra pandilla o a un grupo. No quiero decir propiamente pandillas porque tampoco era como que eran pandillas, pero pertenecía a otro grupo de personas. Este chavo era galanazo y como que los cuates, por así decirlo, bueno, los homicidas le tenían un poquito de recelo, pues porque pues traía como que a todas las chavitas ahí pues vueltas locas. Terminan ellos atestiguando que ellos fueron, diciendo que él era quien había cometido el homicidio. Se lo llevan. Te estoy hablando con cámaras del C5, te estoy hablando con cámaras en esquinas y todo, ¿eh? Se lo llevan y llegan con él muchos abogados aprovechados. Integran mal la carpeta de investigación. En ese entonces era averiguación previa. No existía el sistema penal acusatorio. O sea, estamos hablando de hace más de 10 años. Ok. Quizá 15 tiene eso. El chavo es remitido al reclusorio, es sentenciado, o sea, le dictan prisión preventiva, una medida cautelar, y es sentenciado. En la segunda instancia confirman la sentencia de primera instancia, se van al amparo, el amparo lo pierden, se van a revisión, la revisión evidentemente también la perdieron, y lo sentencian a 38 años de prisión. Chavo sin deberla ni temerla. Una averiguación previa, bueno, una carpeta de investigación, porque actualmente se dice carpeta de investigación, una carpeta muy mal integrada, donde habían evidencias palpables de que él no tenía la culpa, de que él no había cometido el homicidio. O sea, estaba tan mal integrada que era hasta incongruente la sentencia. Llega a mí ese asunto ya cuando pierde la revisión. Entonces, yo hablo con mi jefe y me dice, oye, le digo, oye, pues me llegó esto. Me dice, no, ese asunto ya está muerto.
Entonces yo me regreso y les digo, no, pues ¿saben qué? Pues no quieren llevar el asunto, ¿no? No, pues dile que cuánto nos cobra, ¿no? Porque estamos bien relacionados, pues. Y pues haz de cuenta que pues, le fija una cantidad de honorarios alta. Le fija una cantidad de honorarios. Y pues de repente, pues como yo traía al cliente, pues yo cobro, ¿me explico? Y cobro y no sé qué tanto, bla, bla, y ahí los traíamos a los pobres. Hay una especie, no es un indulto, porque el indulto es una facultad que tiene el ejecutivo solamente para perdonar algún delito, pero estás diciendo el delito sí se cometió. Okay. Es otra figura jurídica por la que se iba a abogar, que era que en lo que consistía es que pues, el tribunal dice sí, la regué, ¿me explico? Y sí la regué y pues lo saco. Pero para que se dé esa situación, puta, ¿sabes lo que tiene que pasar? O sea, tienes que ser hijo de no sé quién. Claro. Y pues de repente no pasaba nada y yo traía mucha presión. Y pasaba el tiempo. Fui a ver muchísimas veces a este chavo al reclusorio y pues siempre llegaba con el pretexto, ¿no? No, pues no, mira, ya lo estamos viendo. Hasta que de repente, pues esta persona con la que trabajaba no regresó ni siquiera a la oficina. Yo no sé qué problemas traía. No regresó. Hablé con sus socios, ¿qué pasó? Y me dijeron, no, pues la verdad es de que ya ni lo queremos aquí en el despacho. Fue muy feo. Fue una sensación ojete. Fue una sensación que me costó muchos años, inclusive, como poder depurar de mi mente. Me encontré todavía con la persona que me contrató y, oye, pues dame la cara. Claro que sí, yo te doy la cara, ¿no? Y pues ahí evidentemente yo creo que han sido los peores insultos que he recibido. No en cuestión de, yo creo que las palabras en sí o el concepto de las palabras, sino cuánto te pesan esas palabras, ¿no? Y fíjate que a partir de ahí yo empecé a observar qué hacían bien y qué hacían mal también, por qué cobran y por qué no cobran, cómo les va en la vida a otras personas. Y era lo que hablamos hace rato. Y sí fue un parteaguas como para decir, por aquí no va, ¿no? O sea, creo que hay que rectificar el camino. Creo que las malas juntas también no te van a llevar a nada. Muchas veces te impresionas por lo que gana la gente, y quieres ganar eso de manera inmediata, pero no es así. No es así. Tienes que ir poco a poco. Pues es el famoso gateo y que empiezas a correr. Sí. ¿Sabes qué me suena? Muy parecido al caso, y a ver si me lo puedes explicar, presunto culpable. Uh-huh. ¿Qué hicieron? Es que me sonó muy parecido. Es algo muy parecido. Se hizo un delito y lo agarraron. Mira. ¿Qué se hizo con él? Para serte muy franco, no recuerdo muy bien la película de Presunto Culpable, la vi hace muchísimo tiempo, pero lo que sí te puedo decir es que sí refleja un contexto, o sea, sí es una imagen real de cómo era el sistema penal, cómo es el sistema penal mexicano. Sí han habido grandes avances, sí han habido reformas, sí han habido mejoras. Creo que en el 2022 nuestro sistema jurídico a nivel nacional es más garantista, es más derecho fundamentalista. Ha mejorado. ¿No ha empeorado? No ha empeorado. Ha mejorado. Ok. Ustedes como abogados sí dicen, bueno, gracias al tiempo ha mejorado nuestro sistema y ya se permite trabajar mejor, ¿no? Que hace 20 años, por ejemplo, así. Sí, sin embargo, pues es una porquería. Ya. O sea, es una porquería. Lo que quiero... ¿De la sociedad? Sí. Ahí, exactamente. Okay. Pero sí se han sentado bases que yo creo que algo que va a traer mucho beneficio para que estas cuestiones se sigan subsanando es la inteligencia artificial. Y es que mira, Brandon, de hecho hay un libro de Schopenhauer que habla como de las carreras que se van a extinguir, por así decirlo, con la inteligencia artificial, y una de las que corren riesgos es el derecho. Y es que el derecho al final del día es un algoritmo. O sea, escribes qué pasó, cuál es el supuesto, pues ahí te va el resultado. Claro. ¿No? Sí. Claro, hay muchísimas variantes y muchísimos detalles, asegúnes, que yo creo que eso se puede arreglar en otra instancia. Pero la verdad es que el sistema penal mexicano, estamos hablando del sistema penal, está muy manchado,
está muy corrompido. Y es un tema fáctico que no solamente depende de las mismas instituciones, o sea, dependen de otros poderes, ¿no? Y no estamos hablando necesariamente del poder de la televisión o los medios de comunicación, ¿no? O sea, yo creo que estamos hablando del peor cáncer que existe en nuestro país, ¿no? Entonces, todavía existe, digo, y la respuesta es obvia, pero todavía existe la corrupción a ojo abierto. O sea, es muy fácil darle dinero a un juez o a quien sea. Yo creo que cada vez se hacen más sofisticados, porque hay cada vez más leyes que o más mecanismos a través de los cuales se les vigilan. Pero sí, o sea, la verdad es de que y la corrupción no solamente es dinero, Brandon. O sea, la corrupción también es poder, la corrupción también son secretos. La corrupción también es, no voy a revelar esto. ¿Te ha tocado, perdón, Sí, ¿te ha tocado perder casos por cuestiones de corrupción? Sí, claro. O sea, de que dieron lana por allá y todo y claro, saliste perdiendo. Sí, claro. Lo que hay que hacer muy astutos, Brandon, en un litigio es lo siguiente. Mira, un juicio está dividido por muchísimas partes. Esas partes, como abogado tienes que tener la visión de que si no se resuelve en ese momento, lo vas a tener que resolver en la última instancia. Ajá. Y tienes que plagar todo tu proceso. Tienes que blindar, más bien esa es la palabra. Tienes que blindar todo tu proceso. Porque lo que no dices al principio no lo vas a poder decir hasta el final. Claro. ¿Me explico? Entonces tienes que blindar tu proceso y tienes que tener mucho ojo de en dónde está habiendo fugas procesales. Ya. ¿No? Entonces, dentro de esas fugas procesales, a lo mejor yo también permito que me metan un gol por corrupción en una primera instancia. Porque si es así, va a ser mi concepto de violación para ganar un amparo. Ya. ¿Me explico? Es toda una estrategia. Sí. Es toda una estrategia. Entonces, sí, claro, han ganado asuntos completos, claro. Si llega un abogado y te dice, yo no he perdido un juicio, que aún ni se te ocurra dejarle un asunto a él. ¿Explico? Okay. Ni se te ocurra, te está diciendo una mentira. Mira qué interesante. Eso no existe, ¿verdad? Te iba a preguntar eso. ¿Cómo una persona común y corriente que te encuentres en la calle, todos tenemos problemas? Claro. ¿Cómo una persona común y corriente identifica un buen abogado o un no? Mira, yo creo que para que busques un buen abogado te tienes que fijar en muchas cosas. Uno, la experiencia. Dos, qué asuntos ha llevado, qué asuntos ha ganado. A lo mejor, ¿quiénes son sus clientes? ¿Eso se le tiene que preguntar? Sí, claro. ¿Sí? Tú se los puedes preguntar. Digo, uno tiene el problema. Si buscas un abogado es porque tienes un problema. Sí. Entonces, cuando lo buscas y literalmente te presentas con él y todo, oye, busco un abogado para esto y esto en mi caso, ¿qué preguntas le tienes que hacer? ¿Esas que me estás diciendo? Sí, claro. Y también ponlo a estudiar antes tu asunto. Ponlo a estudiar. Muchos te van a decir, no, es que te cuesta... la hora te cuesta, pues hasta en $, los payasos te la cobran, cabrón. De inmediato sueltan. Sí, dices, no, pues por estudiarlo es tanto. No, güey, pásaselo. Si ese güey, a ver, déjame checar tu asunto, a ver, déjame ver cómo está. ¿Cuál es el interés que tiene por tu asunto? Pregúntale quiénes son sus clientes. Por ejemplo, yo sí tengo asuntos donde no puedo revelar por contratos de confidencialidad quiénes son. ¿Me explico? O cómo está el asunto, y los tengo firmados. Sí. Pero hay muchos clientes que no son así, o sea, que son más institucionales, donde pues te dicen, no, yo no tengo ningún problema que me subas a la página de internet o que hables de mí, ¿no? Ah, ok, perfecto. Bueno, esa es una. Dos, sí es muy importante ver qué tan disciplinado es. Te voy a decir por qué, Brandon. Siempre está el estigma de que pues no importa, mira, no le eches ganas a la escuela, cabrón. Total, en la vida real es diferente, güey. No es cierto, güey. En mi profesión, no, güey. Si no sabías hacer una tarea, no te vas a poner a hacer una denuncia, güey. Si no te ponías a leer un libro y a hacer el resumen de ese libro, güey, no vas a tener la disciplina para hacer una demanda. O sea, hay demandas que son de 300 páginas, 400 páginas. Escribes un libro cada
O sea, cada que te llega un asunto. Y escribes el tomo 1, el tomo 2 y el tomo 3. Porque pues ahí te va la apelación, ahí te va el amparo, ahí te va la revisión. Entonces, yo creo que es muy importante que veas al menos que tiene disciplina. Para poder a que cuando recién lo conoces y te presentas con él, no debería cobrarte por analizar tu caso. Yo no los cobro. Okay. Nunca. Es que eso es muy esencial porque es como un mecánico, son 200 de la revisada. Pues, algo así, ¿sabes? No, yo nunca los cobro porque yo creo que si tú llegas y le cobras a una persona por revisar el asunto es porque no lo vas a llevar. Porque creo que esto es un trabajo de mucha confianza. Y tú también tienes que elegir qué batallas vas a llevar y qué batallas no vas a llevar. ¿Me explico? Por otro lado, creo que se ha hecho hasta una mala praxis el hecho de que un abogado te cobre por todo, por repetir algo que ya sabe. Y te voy a decir algo que a mí me pasó. Yo en el 2017, Brandon, antes de que salieran 1000 abogados frente a una cámara a hacer videos, yo en el 2007 ya hacía videos. Y yo me acuerdo que en aquellos entonces, creo que recién salían las historias de Instagram. O sea, eran nuevas las historias de Instagram. Y me acuerdo que yo siempre dejaba así como, ¿qué preguntas quieres hacerme? Todavía ni existía la casilla de, deja tus preguntas, ¿no? Sí. Yo decía, ¿qué preguntas quieres hacerme? Y te regalo la respuesta o asesorías gratis. ¿Sabes la cantidad de mensajes que yo recibía de colegas diciendo que era un tal por cual, por regalar conocimiento que es cobrable y por darle respuestas a la gente que a final del día a lo mejor iban a poner en riesgo el hecho de cobrar cosas? Un chorro. Pero es muy importante que la sociedad esté informada, que sepa al menos decir, oye, bueno, si tú eres un abogado agrario, pues no me vas a llevar un tema penal, cabrón. Sí. Si yo tengo un asunto penal muy complicado, así que digas, ¿sabes qué? Aquí hay abuso de poder, hay a lo mejor enriquecimiento ilícito, o sea, hay una estructura de organización, de delincuencia organizada, institucional, por ejemplo, política, algo así. Sí. Yo no me aviento el asunto solo. Yo comparto el asunto con otros abogados que sí están siempre viendo ese tipo de asuntos. Entonces es muy importante, yo creo, que des información como abogado, que hables, digas respuestas. Al final del día lo que te va a acreditar, Brandon, para llevar el asunto es tu cédula, güey. ¿Luego? Literalmente, en porcentaje, a ver si me la puedes responder, porque tengo la duda. ¿Qué porcentaje hay de abogados buenos? No sé cómo ponerle, abogados malos o tranzas, para saber cómo buscar uno. O sea, si tú me dices, no sé, de 10, 5 y 5, pues uno sabe cómo buscar y no al primero o segundo que te encuentres quiere decir que es el bueno. En porcentaje, ¿cómo anda eso? Mira, Brandon, yo creo que eso es tan dual como todo. O sea, yo creo que 50-50, ¿me explico? Y tan dual como decir, el malo algo debe de tener bueno y el bueno algo debe de tener malo, ¿me explico? Pero ahorita que dijiste consulto uno, consulto el otro, un buen tip para buscar un abogado, un buen abogado para que te lleve un asunto importante es consulta 3-4. Ok. ¿Me explico? Mira. Consulta 3-4. Yo a los clientes que tengo, siempre este es mi punto de vista, consúltalo. Si a lo mejor te roba ideas, porque nunca falta el cliente, ya me dijo como, te lo voy a hacer y lo voy a hacer. Eso está bien, llévate el asunto, llévalo. Gracias a Dios, llega un momento en el que asuntos no te faltan. ¿Me explico? Pero consulta 3-4 abogados. No consultes ni 2, consulta 3. Sí. ¿Y la situación de trabajo cómo está en la abogacía? Hay mucho trabajo. Sí. Hay mucho trabajo. Entonces respóndeme el tabú de que la mayoría de taxistas son abogados. Explícame eso. Yo creo que ellos se confundieron de carrera, más bien. Yo creo que se confundieron. Estudiaron eso y no quisieron echarle ganas. Punto y aparte, ¿no? Exactamente. Es que neta, uno no dice, soy mecatrónico y estoy estudiando, soy taxista. No, el tabú de cualquier mexicano es, agarras un taxista. No, mi jefe, pues es que yo, así como me ves, soy abogado. Soy abogado. ¿Es cierto? Sí, pues sí, es cierto.
Pero hay en todas las carreras, sueños frustrados, no cumplidos, y es una cuestión también de cumplir a lo mejor los sueños de otros. Es quien tiene el hambre lo va a buscar. Sí, claro. Okay. Mira, todos tenemos una crisis, yo creo que en nuestra carrera, ¿no? Yo he tenido también la crisis de puta, ¿por qué estoy haciendo esto, cabrón? ¿No? ¿Llega un momento donde no tiene chamba? ¿O anda baja? Sí, como todo. Por ejemplo, yo siempre digo, siempre le digo a la gente, en diciembre nunca tenemos chamba, cabrón, ni en enero tampoco. ¿Por qué? Porque mira, en diciembre nadie se quiere pelear porque son fiestas familiares. Peace and love. Exactamente. Okay. Y en enero pues nadie tiene dinero para invertirle a los problemas, cabrón. Entonces sí llegan por supuesto momentos en que no hay chamba, güey. Sí. No inventes. A mí te voy a comentar algo. Me gustan mucho tus redes sociales. Ahorita las comentarás y ahorita las voy a poner aquí en pantalla. Porque te gusta mucho hablar de todo en general de lo que pasa en el mundo. Sí. Y para la gente que nos ve, porque aquí hay de todo, explícanos el chismecito del famoso caso Johnny Depp con Amber. El caso Johnny Depp con Amber Heard. Pues mira, ahí en realidad no es un tema de divorcio lo que se estaba viendo. No era un tema de, ¿cómo te diré? De acusarse qué se hicieron y qué no se hicieron, porque el matrimonio ya estaba disuelto. Sí. En realidad, lo que se estaba persiguiendo era una reparación del daño por declaraciones que se capitalizaron en dinero por parte de Amber Heard y que afectaron a Johnny Depp. Entonces, estas declaraciones, pues evidentemente fueron cobradas, ¿no? O sea, lo que pasa es que, mira, cuando vean mis TikToks siempre son 3 minutos. No puedo decir más y la verdad es que decir en 1 minuto no te resuelve nada. Sí. Y sí me gusta que la gente al menos se vaya con el aprendizaje jurídico. Pero, por ejemplo, en YouTube, ahí me puedo explayar más, ¿no? Claro. Ahí puedo decir más cosas. Entonces, siempre, en uno de ellos yo me acuerdo que dije, bueno, como siempre les traigo el chismecito legal fresco, etcétera, etcétera. Sí. Hay en el trabajo de mi hermano, que por cierto también es abogado, mi hermano menor, me dicen el Pati Chapoy jurídico. Me dicen el Pati Chapoy jurídico. Pero este asunto realmente fue porque Amber Heard hizo una serie de declaraciones que afectaron económicamente proyectos que ya traía Johnny Depp, como por ejemplo con Walt Disney y cosas así. Rescindieron contratos porque había una mala fama y por lo tanto quizá podían afectar no solamente la imagen de Walt Disney, sino también iban a causar una bajada en picada en las películas y iban a afectar taquillas, etcétera. Pero no solamente eso, las declaraciones que hizo Amber Heard pues evidentemente fueron vendidas porque es morbo. O sea, como el TV Notas. Uno de mis mejores amigos es el jurídico de TV Notas, por ejemplo. Y pues sabemos que, pues, o sea, él su chamba es, tú habla, yo te defiendo, cabrón. ¿Me explico? Tú TV Notas habla, yo te defiendo, cabrón, ¿no? Y muy curioso, porque haz de cuenta que hay un caso que se llama el caso de Ingrid Coronado. Soy amigo del abogado, bueno, del despacho del abogado donde defendieron a Ingrid Coronado, pero también soy amigo del jurídico de TV Notas que metió en problemas a Ingrid Coronado, ¿no? Sí, en medio. Sí, exacto. Pero bueno, lo que te iba a decir es de que a final del día esto se podía capitalizar. Se le podía poner un número porque había la manera de comprobarlo. ¿Cuánto dinero perdió Johnny Depp por la rescisión del contrato? Más los daños y perjuicios. ¿Cuánto dinero le pagaron a Amber Heard por hacer esas declaraciones, etcétera, y por destruir la imagen de Johnny Depp? Okay. Y esto puede ser cuantificable. Entonces, lo que estaba buscando Johnny Depp no era ni siquiera que le resarcieran el daño económicamente. Lo que Johnny Depp quería era una disculpa pública. Entonces, quería que se disculpara, o sea, quería que se volteara la moneda y que dijera Walt Disney, sí, cometí un error, porque me dejé llevar por esto. Y que dijeran las sociedades las organizaciones no gubernamentales feministas que dijeran, puta, creo que estábamos difamando. O sea, ni siquiera estábamos haciendo una declaración irresponsable, estábamos difamando. Y evidentemente que pues a Amber Heard se le cerraba la puerta para que ya no hiciera más declaraciones. Por eso se celebró tanto a Johnny. Exactamente. En eso consiste realmente el juicio de Johnny Depp. Y lo que yo hago en un video más bien es les explico cuáles son las instancias legales si ese juicio se hubiera llevado aquí en México, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? Pues mira, realmente lo que pasa es que hay un criterio en la Corte Nueva, ¿no? Okay. Antes las revistas de chismes vivían de pues todo lo que puedes decir, pero pues nunca hay manera que te resarzan el daño,
¿no? Hubo unas reformas recientes en el año 2020 a la Ley Federal de Derechos de Autor. Y en la Ley Federal de Derechos de Autor se agregó un concepto que se llama actualmente el derecho a la imagen pública, ¿no? El derecho a la imagen pública no es un derecho de autor, porque no es una obra o porque no son reservas de derechos de un personaje. El derecho a la imagen pública es la manera en que tú tienes derecho en que seas visto hacia afuera y que se compartan ya sean canciones, obras literarias, revistas, etc. Entonces, cuando una persona te genera una difamación, por así decirlo, o hace una declaración, pero con ella gana dinero y destruye la imagen de otra persona, la Ley Federal de Derechos de Autor ya resuelve eso con una indemnización de al menos del 40% de todas las ganancias que se pudieron ganar con eso. Entonces, de eso habla ese video, ¿no? Y entonces, ¿cómo está la situación en la actualidad de los derechos de autor del copyright? ¿Por qué siguen ganando las disqueras? O sea, te voy a explicar, a ver el contexto. No sé, alguien muy conocido, el Escorpión Dorado, sube un video a YouTube y no puede poner, antes cuando recién iniciaba, ponía pedazos cantando con el invitado. Sí, cierto. Hasta que llegó el momento en donde quitó eso y dijo, si quieren ver cómo cantamos, vayan a mi Insta, porque inmediatamente llega la disquera y dice, todo tu dinero generado en el video, todo es para mí como disquera. Sí, lo que pasa es que hay una parte, fíjate, ahí está mal defendido el asunto a mi criterio. Pero lo que hace, yo creo que el Escorpión Dorado es, pues, mira, antes de defenderme, mejor ni me meto en el problema. ¿Me explico? Okay. El Escorpión Dorado podría cobrarle más bien a esas disqueras o esas editoras o esas asociaciones de gestión colectiva se llaman, que son las asociaciones que recaudan el dinero de los artistas. Pero lo que consiste directamente es que están utilizando una obra musical, en este caso, o sea, una obra artística, para darle más realce a otra obra derivada y por lo tanto ganar dinero con eso. Pero ojo, lo que hacía el Escorpión Dorado, o sea, ese video no era lo principal del video. Entonces, el que tiene el derecho de autor de esa obra tendría derecho a cobrar si fuera la parte principal y no una parte secundaria. ¿Me explico? Okay. Lo que pasa es que está mal litigado. Lo que pasa es de que existe un mecanismo en las redes sociales que se llama notificación y retirada, notice and takedown. Y el notice and takedown es violándote la garantía de audiencia, o sea, primero te bajan y luego defiéndete. ¿Me explico? Entonces, pues eso es lo que yo creo que quiere evitar el Escorpión. Es que está muy cañón porque si creas un video de 30 minutos, literalmente 5 segundos de canción y abajo el video. Sí, exacto. Sí, digo, si quieres ponemos una ahorita. No, ¿para qué? Andamos bien. Andamos bien. y te litigamos el asunto, hermano. Oye, hablando de chisme también. Sí. Reciente. Wherever Tomorrow. Le hackearon sus cuentas. ¿Qué pasó ahí? Mira, yo no sé realmente cuál sea la cuestión por qué le hackearon sus cuentas. Seguramente él tenía un problema de seguridad con sus cuentas, ¿no? O sea, seguramente fue víctima de estos cibernautas, de estos piratas cibernautas, o lo hicieron con dolo o algo así. Lo que sí es cierto es que si llegasen a saber quién es la persona que dio de baja, pues evidentemente se le puede cobrar una millonada, porque los videos representan un patrimonio también. Ah, sí. Sí, claro. Okay. Sí, claro. Es tu imagen. Es tu imagen. Y deja tú de ello, o sea, representan trabajo, representan monetización, representan un trabajo que hay detrás, etcétera, ¿no? Entonces tú podrías decir, ¿sabes qué? Pues yo estimo que lo que me arruinaste fueron tantos millones de dólares o tantos millones de no sé qué tanto, así que si ya sé quién eres, pues ni lo subas, nada más resárceme el daño, ¿no? ¿Hay manera de recuperar, por ejemplo, todo lo que le robaron, lo que...? Pues si no lo han borrado, si no lo han eliminado, yo creo que sí. O sea, hay una policía cibernética que yo no creo que vaya a resolver ese tema. Está creada más como para proteger, por ejemplo, temas de agresiones sexuales, violencia sexual, etcétera. Pero
Pero pues yo creo que si hubiera la manera, Wherever Tomorrow tiene un buen asunto. Un buen asunto Sí, que puede agarrar supiste. un buen despacho. Sí supiste lo que pasó hace mucho tiempo, con su ex manager, ¿no? ¿Fue la de que le robaron su marca? ¿O Sí, cuál fue? sí. Sí, sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. Ya no hay manera de recuperar porque firmó. Sí, mira, yo creo que sí la puede recuperar. Mira, lo mismo sucedió con Bronco. O sea, Bronco, su manager se adueñó de su nombre y pues ya sabes todo lo que le pasó cuando fue el Gigante de América, etcétera, ¿no? Claro. Final del día, cuando Bronco se cambia, se reúne nuevamente Bronco, se cambia de disquera y creo que Sony dice, bueno, vamos a recuperar tu nombre, vamos a comprárselo. Y se lo vendieron realmente barato, se lo vendieron en 2 millones de pesos. Bueno, al menos eso es lo que dice el contrato. Pero pues a final del día es un negocio, es un ganar y pues también decir, oye, ¿sabes qué? Te pasaste de lanza, no te voy a dar más, güey, y te puedo a final del día también denunciar. Es que mira, hay una cuestión que se llama error. Error es una falsa apreciación de la realidad. Entonces tú puedes firmar algo con una falsa apreciación de la realidad. También existe otra máxima que dice que el desconocimiento de la ley no exime su incumplimiento. ¿Me explico? Entonces, también hay otra máxima que dice que los contratos, pues a final del día se hacen a voluntad de las partes y si pues ahí está tu firma, ya te fregaste. Pero también es cierto que a lo mejor por alguna cuestión de jerarquía o alguna cuestión de confianza, tú llegaste a firmar algo. ¿Me explico? Y eso se puede traducir en un delito de abuso de confianza o se puede traducir en un delito de... ¿Cómo se llama este delito? Ya se me fue la onda. Se llama... Bueno, es una equiparación al delito de abuso de confianza. Administración fraudulenta. Okay. Es una administración fraudulenta. Y es cuando tú le dejas algo a una persona para que te las lleven, pero aprovechándose de esa confianza, obtiene un lucro excesivo, ¿no? Claro. Tú, conforme haces contenido hacia redes sociales, ¿tú te proteges ante algo? ¿O normal? Vas subiendo contenido y tal. ¿Hay una manera de tú protegerte? Tú teniendo más conocimiento sobre letras, sobre constitución, todo. Sí, mira, yo lo que trato de hacer con el contenido que subo es ser muy imparcial, ¿no? Por ejemplo, ahorita acabo de subir un video que es... Hubo una declaración que hicieron en contra de Mau Nieto, otra estandupera, que dijo que habían abusado sexualmente de ella, que Mau Nieto abusó sexualmente de ella en el año 2018. Uh-huh. Evidentemente son declaraciones fuertes, o sea, evidentemente yo sé que estoy hablando de algo que a lo mejor puede incentivar la llama, ¿me explico? Claro. En contra de Mau Nieto, pero trato de ser muy parcial y trato también de decir cosas como, ¿sabes qué? No se ha abierto una carpeta de investigación, o trato de decir, la persona no se ha querellado, o trato solamente de decir como de manera académica qué es lo que sucedería, cómo se pudiera resolver el caso. ¿Me explico? O sea, no me pongo de un lado de una persona o no me pongo de un lado del otro. Lo que sí trato de hacer es como enviar un mensaje de una manera muy general. Esto no está en TikTok, más bien está en YouTube. Trato de enviar un mensaje en el cual digo, pues, si has sido víctima, denuncia por tal y por tal razón. O sea, el daño psicosexual que tú estás sufriendo, si no tiene una consecuencia en la inmediatez, la va a tener a largo plazo. ¿Me explico? Claro. O sea, o por ejemplo, el Sonora Grill, ¿no? La discriminación. Pues en realidad no lo haces como para exponer al Sonora Grill. O sea, sí lo haces para exponer a lo mejor una sociedad que la verdad polariza muchísimas cosas y que normalizamos cuestiones que yo no veo correctas, aunque no exista al final del día la definición del bien o el mal, pero sencillamente no lo veo correcto. Es como se deshumaniza mucho la gente cuando tiene prácticas discriminatorias y todo, pero trato de decirle, ¿sabes qué? Si tú has sufrido discriminación, acércate a estas instituciones, denuncia, y también déjame te digo, a ti discriminador, si es que este es tu caso, que estás cometiendo un delito, ¿me explico? Y que se paga con pena privativa de la libertad. Sí, claro. Entonces, lo trato de decir así, ¿no? Y si me llegaran, la verdad es que si me llegaran a demandar o algo así, estaría re bien, porque pues, le entro a los trancazos. Sí, claro. Sí. Para ti, como abogado, ¿cómo ves la situación ante las cosas de tu trabajo? ¿Existe la verdad, tu verdad, mi verdad y la verdad? ¿O solo hay dos? No, yo creo que siempre hay una verdad real, que esa no la va a saber nadie más que las personas y Dios.
y yo creo que hay una verdad legal. ¿Me explico? Okay. O sea, al final del día hay reglas del juego. Hay un instructivo que te dice cómo se deben de hacer las cosas. Nosotros no defendemos santos, ni tampoco yo me he dedicado a defender santos en todas las ocasiones, pero sí hay un parámetro que te dice debió de haber sido así o no debió de haber sido así. Pues yo no defiendo netamente la verdad de las cosas. Mi obligación es defender el derecho, ¿no? Y no defender, o ni siquiera a veces adaptar el derecho a alguien para que se salga con la suya. Es defender el derecho. Claro. El caso Edgar Oceransky. Ah, sí. ¿Cómo está? El caso Edgar Oceransky, ya sé. Ese fueron una serie de declaraciones que hicieron. Sí. Es el mismo caso que el de Mau Nieto. El mismo. Casi lo mismo. Nada más que la diferencia con Edgar Oceransky es que brincó con Edgar Oceransky porque perdió conciertos en el Auditorio Nacional y perdió conciertos, de hecho, que tenía aquí ya programados en el municipio de Querétaro, ¿no? Creo que el Festival de la Trova, una cosa así. Sí. Entonces, eso sí se tradujo en dinero, ¿no? O sea, ¿cómo está la situación para una persona normal? Yo lo platicaba en el podcast pasado, que vayan a verlo con mi hermano Enrique Ortega, en donde yo le platicaba a él. Yo apenas voy a empezar a subir mis videos, los empecé a subir a Twitter. Pero yo borré todos mis Twitters desde hace 10 años. Ok. ¿Por qué te sacan en contra, y en este caso legal, de hace 15 años? Es totalmente bien, o sea, es normal, es legal hacer eso. Sí, yo creo que sí, porque tú estás cediendo que publiquen un pensamiento tuyo. Ajá. O sea, tú en el momento en el que tú dices publico, tú estás utilizando una plataforma. Okay. ¿Y quién administra eso? La plataforma, no lo administras tú. Y los usuarios, tú les das permiso a través de que dices acepto términos y condiciones que puedan visualizar lo que tú pensaste, lo que hayas dicho. Sí. Muy válido. El caso de Edgar Oceransky publicó y al momento de darle pum, es público y ya, o sea. Sí, de hecho fíjate que el Código de Procedimientos Civiles a nivel federal y en casi todos los estados establece que las pruebas públicas son las pruebas de dominio público es algo que ya no está en tus manos. Es algo que ya se puso en cualquier medio de difusión, que se reprodujo y que representan una declaración tuya. Si es que tú, por ejemplo, diste testimonio de algo, pues cabrón, te estás confesando. ¿Me explico? Okay. Es como cuando Alfredo Adame, hay un TikTok de eso fue de los menos vistos, pero Alfredo Adame dice, sí, yo saqué una pistola y le disparé y le maté. Cabrón, estás confesando un delito, güey, ¿no? Digo, pues qué bueno, güey, porque pues, ojalá y te procesen, güey, pero estás realizando una confesión pública y es del dominio no procede? público. Alguien lo... Mira, un homicidio sí se debe de perseguir de oficio. Pero la verdad es de las cosas que tú crees que la fiscalía quiere un expediente más y ponerse a investigar, pues nada, realmente no. Cuando llegas a la fiscalía, lamentablemente, y aquí en Querétaro, yo tengo buenas experiencias y muy malas experiencias también con las fiscalías. Están preparadas para batearte. ¿Me explico? O sea, te violan tu derecho de petición, te violan tu derecho de acceso a la justicia, etc. Entonces, si no llegas perro, la mera verdad, o sea, si no llegas con las armas puestas, sí, pues, difícilmente te van a abrir un expediente. Entonces, pues la verdad es que Alfredo, pues, no me van a decir, mira, acaban de confesar un delito, vamos a abrirle un expediente. A algunos les abren expedientes, otros no. Caso Fofo. El caso Fofo. Lo buscaron, sí, cerró una avenida principal. Sí. ¿Tú estuviste de acuerdo con su... ¿Con su qué? ¿Con su declaración? Con su sentencia, que fue No. Hacer la... No estuve... Labor comunitaria, perdón. No estoy de acuerdo. Pero no estoy de acuerdo desde el punto de vista si fue baja o fue mala. Estoy en total desacuerdo desde el punto de vista jurídico. Porque no hay un tabulador. La ley no se basó, no fundamentó y motivó, y eso es un derecho esencial que tienen todas las personas y se traduce en el derecho al debido proceso, y es el principio de legalidad para determinar una multa.
¿Explico? O determinar la imposición de una sanción pecuniaria. Pagó 35,000 Pagó pesos. como 35,000 pesos. Y creo que no Una estaba labor dentro comunitaria. del artículo, si no mal recuerdo, creo que era el 125 del Código Penal del Estado de Jalisco. Sí. Pero no estoy de acuerdo porque es una resolución no apegada a derecho. Si hubiera pagado 10,000 pesos, pero hubiera estado fundada y motivada, estoy de acuerdo. Si el tipo tiene para pagar la multa, pues compadre, pues ahí sí, pues ya es tu bronca si no has adaptado tu sistema al principio de proporcionalidad que dice que entre más tienes, más pagas. ¿Me explico? Sí. Ya eso es otra onda. Sí. Sí. ¿No? Totalmente. Oye, si es que se puede responder como última pregunta, a ver si no te agarro Lo que en tú curva. quieras. ¿Cuánto es lo más que has cobrado por un caso? Tuve un asunto, no puedo decir, es un deportista muy famoso. Es el hijo de un deportista muy famoso, que fui su abogado aproximadamente durante año y medio. Te puedo decir que es... Si piensa en los 3 deportistas más famosos que te ha dado México. Ok. Uno de ellos, ese es. Su hijo, fui su abogado. Y pues esos asuntos los tenía que ir a cobrar a Estados Unidos. O sea, me pagaban y me decía él, considero que es una buena persona, lástima de la situación en la que vive. Pudimos platicar de muchísimos temas. Pero él me decía, licenciado, aquí está la chequera, póngale número, ¿no? Yo creo que pude haber cobrado inclusive muchísimo más. Pero yo lo que hacía con él era decirle, mira, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a llenar los cheques, pero los vamos a poner con fechas posteriores. ¿Me explico? O sea, porque pues a lo mejor yo no quería meterme en una bronca de, sabes que pues ya sacaste $50,000 de cajón, ¿no? Por así decirlo. Pero hay asuntos también muy bien cobrados. O sea, ese te estoy hablando de un caso de famosos. Pero en realidad, pues, por ejemplo, hay empresas que han tenido clausuras y que son clausuras muy importantes a nivel sector salud, etcétera, que pues a lo mejor vas con una fuerte cantidad de dinero por delante, ¿no? ¿Te ha tocado trabajar en casos en donde desde el principio sabes que no puedes ganar? Trato de no tomarlos para no ser siempre un perdedor. No. Buena respuesta, ¿eh? No, mira, tú sabes cuando hay un asunto que, sí, claro, que no vas a ganar. Te lo da la experiencia. Te lo da la experiencia. Y hay que ser francos, hay que decirles, oye, brother. Pero no has trabajado sabiendo que no se va a ganar. O sí, en algunos. Mira, el que te conté, por ejemplo, pero yo no sabía. Realmente yo como que me confié. Hasta después me cayó el 20. Y me di de topes, francamente. De una manera moral, ¿eh? Me di de tope moralmente. Me fue un parteaguas en la ética del ejercicio de mi profesión. Pero si hay asuntos donde dices, oye, no lo vas a ganar. No importa, licenciado, yo le quiero hacer la vida imposible. Ay, cabrón, dices... Pues bueno, ¿no? O sea, ya queda en ti si lo tomas o no la tomas o cómo manejas la situación. Sí. Pero hay asuntos que, pues no vas a ganar. Y hay gente que suelta lana así porque sí, tú dale, tú. Hay gente que sí. Dale. Sí, hay gente que sí. Chíngalo. Sí, hay gente que sí. ¿Te ha tocado defender a culpables? Que tú sientas que, lógico, que es el culpable y me contrataron. Ahí está. Trato de no meterme, güey. Okay. Trato de no meterme, pero sí me ha tocado. Sí me ha tocado. Pero la mayoría de casos analizas y ya le sabes que no te puedo. Si por ejemplo yo veo que hay si hay cosas que va resolviendo mal la autoridad, o decir, sabes que lo va a resolver mal, o se puede manejar la situación para que a lo mejor no toques cárcel, o a lo mejor no pagues X cantidad de dinero, va. ¿Me explico? Sí. Pero trato de que no me pesen las cosas. O sea, trato de no engancharme con las cosas y no engancharme yo tampoco con algo que me pueda pesar el día de mañana. Claro.
Mi querido Eduardo, de verdad, mil gracias. No, gracias a ti. Yo te puedo decir, me faltaron muchas preguntas. No, gracias a ti. Gracias. Y me encantó este programa, espero volverte a tener. Es una carrera, y tú me lo vas a reafirmar, es una carrera extensa, que anécdotas y anécdotas y anécdotas, y sobre todo temas, oye, tarjetas de crédito, embargos. Ojalá pueda tenerte por segunda ocasión acá y tocar esos temas. Espero a la gente que esté viendo les haya resuelto muchas dudas. Hablamos de todo, letra chiquita, chismes, absolutamente todo. ¿Cómo ver a un abogado? Eso me cae que espero y les ayude. No, pues muchas gracias por aquí ser compadre, ¿no? En tu podcast. Ser compadre en tu compa. Sí. Muchas gracias, mi hermano. De verdad, mil gracias. Te doy completamente el agradecimiento. ¿Quieres dar tus redes sociales, papá? En todas, el abocado. El abocado. No se confundan con el tema del aguacate. En realidad soy el abocado, porque si yo le ponía el abogado en el INPI, en el registro de marcas, pues no me lo iban a registrar, ¿no? Porque era demasiado descriptivo en el rubro en el que lo estaba registrando. Entonces le cambié la G por la C, el abocado. YouTube, TikTok, Facebook no me gusta utilizarlo, Instagram realmente como que no me gusta utilizarlo, TikTok y YouTube es donde más subo contenido. Pero si los tienes. Sí, los tengo. Ahí es como... Los tengo. ¿Tienes algún medio de contacto, redes sociales o número de teléfono? Sí, pueden entrar a @legal&trust, que es el nombre de mi despacho. O bien pueden escribirme a Eduardo @legal&trust, info @legal&trust, que ahí, bueno, yo no lo reviso personalmente, lo revisa otra persona, pero ahí pueden escribirme o bien mandar algún mensaje directo a elabocadolegal@gmail.com o mensajes directos o cosas así. Perfecto. Sí. Te agradezco mucho. Gracias por estar aquí. No, gracias. Mis queridos compas, de verdad, muchas gracias. Si llegaron hasta este punto del video, de verdad les agradezco mucho. Creo que nos merecemos un like, como todos los videos. Les vuelvo a repetir, suscríbanse, vean todo mi contenido que saco en todas las demás redes sociales. Aquí van a estar saliendo como Brandon Ortega C en todos lados, Insta, Twitter, TikTok, Kawaii es una plataforma muy parecida a TikTok. Ahí síganme, por favor, y entre más. Y sobre todo, suscríbanse. Aquí les va a volver a aparecer un pequeño tutorial de cómo suscribirse, darle un like y la campanita es muy importante. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, Lalo. No, gracias a ti, güey. Gracias, brother. Gracias. Cuídense mucho. Nos vemos hasta la próxima y los quiero. Adiós.